Buenos días y bienvenidos a esta exposición virtual sobre uno de los principales genios del Renacimiento, Leonardo da Vinci. A lo largo de las siguientes salas vamos a ver las características principales de este movimiento artístico, así como los principales puntos de la vida de este interesante artista. El Renacimiento es un movimiento artístico que se desarrolla durante los siglos XV y XVI, que tiene su centro en Italia, pero que luego se extenderá por toda Europa. Se inició en la ciudad italiana de Florencia, desde donde se difundió primero a otras ciudades italianas como Venecia y Génova, y luego al resto de Europa, debido a la movilidad de los propios artistas que iban buscando mecenas que financiaran sus obras. Además de un movimiento pictórico y escultórico, también supone un notable desarrollo de la cultura científica y del humanismo, que desplazará el punto de interés anterior, centrado en la glorificación de las obras de Dios, centrado en lo que es la glorificación de las obras de la Iglesia, hacia el interés en el hombre como individuo y la naturaleza como su marco de desarrollo. Este es el caso de uno de los personajes más característicos del periodo renacentista que vamos a ver a lo largo de esta exposición, Leonardo da Vinci, que participó tanto en el desarrollo artístico de su época como pintor y como escultor, como en el ámbito científico. Como os decía, además de pintor y escultor, fue ingeniero, arquitecto, físico, biólogo, filósofo, geómetra, botánico, modisto, inventor de juegos, cartógrafo, autor de tratados de óptica, diseñador de jardines, decorador de interiores y todo lo que se os pueda ocurrir. Vamos a escuchar en las propias palabras de Leonardo da Vinci lo que le dice al duque de Milán cuando le presenta una candidatura para trabajar para él. Mi muy ilustre señor, me propongo, sin el ánimo de desacreditar a nadie, dar a vuestra excelencia las explicaciones convenientes para que podáis entender el desarrollo de mis secretos y ponerlos a continuación a vuestra entera disposición. Tengo planos para toda clase de puentes ligeros, fuertes y fáciles de transportar, con los que perseguir al enemigo, o en ocasiones huir de él, robustos e indestructibles tanto por medio del fuego como en la batalla, cómodos y fáciles de colocar, así como de retirar. También dispongo de los medios para quemar y destruir los del enemigo. También tengo un tipo de cañón, muy cómodo y de fácil transporte, con el que lanzar piedras pequeñas, casi como si se tratara de granizo. El humo de ese cañón causa un gran pavor en el enemigo a causa de la confusión y los grandes daños que provoca. Donde el uso de los cañones resulte impracticable, yo armaré catapultas, mangoneles, fundíbulos y otros instrumentos de eficacia asombrosa que no son de uso común. Además, puedo hacer esculturas en mármol, bronce y arcilla. También en la pintura soy capaz de hacerlo todo tan bien como cualquier otro artista, sea este quien fuere. Por añadidura, podría trabajar en un caballo de bronce, para mayor gloria inmortal y honor eterno de la memoria propicia de vuestro padre, su señor, y de la ilustre casa de los Sforza. Y si alguien considerara imposible o impracticable algo de cuanto hasta aquí se ha mencionado, estoy plenamente dispuesto a demostrarlo en vuestro parque o en cualquier lugar que os parezca, vuestra excelencia, a quien me encomiendo con toda la humildad posible. Bueno, si os gusta la idea, en clase vamos a ver algunos de los modelos de sus diseños militares más famosos, como el carro de combate o la catapulta autopropulsada. Pero hay muchos más. ¿Por qué no investigáis un poco por vuestra cuenta y me contáis luego el diseño que más os ha gustado? Para llegar a tener todos estos conocimientos, Leonardo necesitaba un contexto propicio para la experimentación, y este avance fundamental estaba precisamente relacionado con otra invención de la época, que no la hizo él. En este caso fue un alemán, Gutenberg, el que puso en marcha la primera imprenta. Esto, en primer lugar, abarata considerablemente el precio de los libros.
ya no tienen que copiarlos unos monjes a mano y por encargo, sino que se imprimirán de forma mecánica, así que el acceso a los libros estará más extendido. Por otro lado, también permite a las personas ilustradas de la época, esto es, aquellos que saben leer y escribir, que si recordáis lo que estudiamos sobre la Edad Media, son una minoría. Les permite, por tanto, como digo, tener acceso a ejemplares de libros que en otros casos se encontrarían en las bibliotecas de monasterios remotos o estaban en otro idioma y no los podían consultar. Me refiero sobre todo a las obras de los autores griegos y romanos, que fascinaron a los sabios del periodo renacentista y fueron los que realmente despertaron ese interés nuevo por la experimentación y la medición de los fenómenos naturales. Recordad que sobre todo los griegos eran grandes filósofos, sí, de acuerdo, pero también matemáticos y geómetras. Bueno, Leonardo es considerado como uno de los padres del método científico. Escuchemos en sus propias palabras cómo entendía él el proceso de investigación. Al abordar un problema científico, dispongo primero de diversos experimentos, ya que pretendo determinar el problema de acuerdo con la experiencia, mostrando luego por qué los cuerpos se ven obligados a actuar de ese modo. Ese es el método que hay que seguir en todas las investigaciones sobre los fenómenos de la naturaleza. Este es un cambio fundamental respecto a etapas anteriores, en las que se consideraba lo divino como infalible y no se cuestionaban las obras de Dios. Sin embargo, es cierto que estos científicos aún tienen que hacer frente al desconocimiento y la superstición del resto de la gente. Todos conocéis, por ejemplo, el caso de Galileo, que fue perseguido por la Iglesia. Además de que aún no tienen instrumentos de medición adecuados para llevar a buen puerto algunos de sus experimentos. Pero tantas nuevas experiencias y el acceso al conocimiento hacía que estos artistas tuvieran muchas inquietudes y ganas de conocer el mundo, desde luego, lo cual provoca que el movimiento renacentista se extienda rápidamente, como veis en ese mapa, desde Italia hacia otros focos de cultura europeos, como Alemania, los Países Bajos o Francia. Recordad que en Alemania, por ejemplo, es donde se inventó la primera imprenta. Nuestro amigo Leonardo no será una excepción. Después de haber trabajado para grandes personajes italianos como el duque de Milán o el propio Papa, sus inquietudes hacen que pase sus últimos años al servicio del rey francés Francisco I. Este rey, que apreciaba mucho los amplios conocimientos del italiano, le dio alojamiento en una pequeña mansión del Valle del Loira que se llama Clos Lucé, donde existe actualmente una exposición de los principales prototipos inventados por Leonardo a lo largo de su vida. A ver si podéis visitarla en algún momento. Como os decía, el monarca francés estaba verdaderamente fascinado con las capacidades científicas de Leonardo y tendrá que poner en práctica para él las múltiples facetas de sus amplios conocimientos. Por ejemplo, con sus dotes de arquitecto, diseñará una nueva ciudad para Francisco I. La idea era construirla en Romorantin, en forma de una nueva Venecia, una ciudad lacustre con un montón de canales, un magnífico palacio y unas casas móviles sobre barcazas. Sin embargo, es un proyecto muy caro y se abandonará rápidamente. Como ingeniero, también se dedica a proyectar varias obras de canalización entre el río Loira y el Saona. Como diseñador de interiores, de vestuario y de escenarios, será el encargado de organizar suntuosas fiestas para que el rey francés agasaje a sus amigos, como la celebrada para el cumpleaños de la hermana del rey en Argentan. También como matemático, Leonardo será la inspiración de una de las partes más impresionantes del castillo de Chambord, la residencia real de los reyes de Francia. Una escalera de doble hélice central
que hace que las personas puedan subir y bajar a la vez sin encontrarse en ningún momento. En clase podréis ver un modelo 3D del diseño que ideó Leonardo. En cualquier caso, Leonardo no volverá ya a Italia y morirá en el castillo de Clos-Lucé a los 67 años de edad. ¿Os ha gustado esta exposición? Hay un montón de detalles muy curiosos sobre Leonardo que podéis investigar por vuestra cuenta si os interesa. Por ejemplo, era zurdo y escribía sus cuadernos, como podéis ver aquí a la izquierda, con las letras al revés, de modo que para leerlos se necesita obligatoriamente un espejo. Además de todo lo que sabía, era también un buen músico, según sus contemporáneos, y le encantaban los animales, llegaba incluso a comprar pájaros para poderlos liberar después. En fin, aquí termina el recorrido por esta exposición virtual. Espero que os haya despertado algo de curiosidad sobre una época tan importante y tan rica en producción artística como es el Renacimiento.